Gracias por darle clic a esta entrevista. Vas a ver que no te vas a arrepentir. El día de hoy estoy con una persona muy importante aquí en los medios, muy significativa en todo el ramo de conciertos. Es locutor de una de las estaciones más importantes de la ciudad. Y pues el día de hoy me encuentro con Ramón Quintana, alias Woodstock. ¿Cómo está, Ramón? Javier, pues gracias por la invitación. La verdad me siento muy importante. Ahorita su productor también me estaba diciendo que solo entrevistan a personas importantes que vale la pena entrevistar y me chirió, pero te agradezco mucho que me hayas invitado a este programa, que yo sé que estás despegando, pero me agrada mucho esta aventura que estás iniciando, porque realmente se presenta como un reto, pero un reto en muy buen tiempo, porque pues recién saliste de la universidad, no hace que año y medio, 2 años. 2 años, sí. No, pues estás estás en el punto. Muchísimas gracias. Este es un espacio que nosotros hemos estado impulsando para abrir las puertas y los micrófonos a personas significativas, íconos de la ciudad, que tienen historia, que han forjado una carrera. Ver, mesero, tráigale lo que toma, por favor. Mire, que tengan trasfondo y que de esta ciudad, que los ha visto crecer, algunos de ellos que han nacido aquí, han despegado y han marcado la historia en sus diferentes ramas. Hemos entrevistado a deportistas, a empresarios, personas del medio y pues todo lo que falta. Y no podía faltar el buen Ramón. No, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, yo soy nativo de esta ciudad, he visto la transformación desde hace muchos años. Me gusta muchísimo la ciudad, me gusta muchísimo vivir en Juárez, aunque yo sé que pues en el fondo está molacha, ¿verdad? Hay varias cosas que se le pueden criticar, pero no sé por qué cuando se va uno de viaje, bueno, al menos yo me sucede que cuando regreso me siento bendecido y esta ciudad pues se ha transformado a veces para bien y a veces para mal, pero bueno, yo nací aquí y así la quiero, yo estoy enamorada de mi ciudad. Sí, y comparto ese sentimiento. Yo creo que uno cuando sale de la ciudad, aunque salga por algunos días, 2, 3 días, llega a donde quiera que vaya a la ciudad, sí se alegra y dice, qué bonito estoy en Guadalajara, estoy en México, sí, estoy en Chihuahua, capital, pero a los días dice, híjole, ya extraño andar por la 16 de septiembre con el tráfico, ya extraño andar por la Triunfo. Extraño el polvo, ¿verdad? Extraño el polvo, extraño el sonido de los camiones. Sí. Hay algo mucho que cuando me ha tocado salir, que yo creo que es lo que más extraño, y es a los burreros de hielera. Híjole, es toda una tradición en Juárez. Sí, los burros. Sí. No sé cuál te guste más, pero a mí, bueno, cuando de repente encuentra uno de esos, el clásico, el que nunca puede fallar en los burreros de la hielera es el de frijoles con queso, ¿no? Sí, pero a veces nos toca mucha suerte el de deshebrada a la mexicana. A la mexicana. No, hombre, es una cosa tremenda. O el de relleno, ¿no? El de relleno. Ya cuando traemos más presupuesto, el de relleno. Sí. Es el de los caros, ¿verdad? Bueno, de hecho también. No, hombre, un burro caro ahorita es el de barbacoa, ¿no? El de barbacoa. Eso sí no lo traen las hieleras, pero un burro de barbacoa o un lonche de barbacoa se ha ido por las nubes, ¿no? Sí. Y cuando uno anda afuera, incluso aquí mismo en el estado, no ve eso. De hecho, acabo de llegar de un viaje y no, aquí a las 5 de la mañana ya están los burreros, sí, en las esquinas, en el centro. Allá en el resto del estado, pues ya la actividad empieza a las 9:30, 10 de la mañana, empiezan a como que abrir los primeros locales, a salir las primeras personas a vender, y pues es una chulada que tenemos aquí en Ciudad Juárez. Oiga, precisamente, digo, no me invitó para que le hablara de eso, pero me gusta mucho esta actividad que comienza en nuestra ciudad desde las 4 de la mañana, ¿no? Sí. A las 5 ya hay un tránsito imperdonable, ¿no? Sí. Yo en lo personal tengo que salir lunes y miércoles a eso de las 5 de la mañana, o 4:30 más o menos, y el tráfico está ya insostenible. Básicamente se baja hasta que llegan los niños a la escuela, que es entre las 8 y las 9, ¿sí? Y pues se desahoga un poco. Se desahoga un poco, pero desde las 4:30, 5 de la mañana ya el tráfico está muy intenso. Por eso es muy real lo de los burros, porque ya la gente tiene que hacer el día, ¿verdad? Eso, en la Juárez, por ejemplo, le ha tocado, sí, ya están los burreros con una bolsa,
¿sí? Anunciando pues que están ahí en las laterales. Ya sabes que la bolsa implica que ya están listos, sí, ya están ¿no? listos. Y es icónico Sí. la hielera roja o azul, la bolsita con chiles serranos, así para morder, y si es un burrero preparado, otra hielerita con las cocas. Sí. Pero sí, no, sí, es sí, una sí, chulada. El tráfico de las 4 de la mañana, pues es tráfico de camión de personal. Exacto. Ya a las Sí, 6 ya es de mamás que van a dejar los niños en la escuela. Pero no, vivir en Ciudad Juárez, aunque tenga varios defectos o muchos defectos, yo creo que son más las virtudes y Ingre. El Sí. Juárez se Ingre y por eso todos los que vienen ya no se quieren regresar. Oiga, había un dicho en la maquila cuando estaba chavito, decían para la gente que venía de afuera, le decían, es que nada más probaste el agua de Juárez y te quedaste. Sí, y bueno, pues el agua de la llave todavía sigue teniendo magia, ¿verdad? Sigue teniendo magia. Yo diría que el agua de la llave, las colitas de pavo, los lonches de colita de pavo. Que ahora también están ya disparados en precio las lonches de colita. Sí, no, antes. Pero son riquísimos, ¿no? Yo recuerdo en la infancia el lonche en 12, 15 pesos, pero un lonche de colita de pavo de tradición de Juárez. Ahorita también ya no, es difícil encontrar un buen lugar donde preparen colitas de pavo ricas. Pero en esos tiempos, híjole. Oiga, el tradicional del no te levantes honey, ¿no? Es el de los lonches de colita, de los más tradicionales, enseguida del Puente Santa Fe. Enseguida del Puente Santa Fe. Que por cierto, le comento que a Juan Gabriel le gustaban los lonches de colita de pavo. Sí, eso lo sé porque una persona que trabajó en la prensa con él hasta sus últimos días, convivió con él muy a pecho, y me comenta que a él le gustaban. Cuando regresaba a Juárez, los lonches de colita de pavo. Y de ahí, ¿no? Eso sí, no sé de dónde, pero luego la gente que nos va a ver, a lo mejor en otra parte de México, no sabe qué es un lonche de colita de pavo. ¿No? Y es literalmente, obviamente con las medidas de limpieza correctas, pero es la colita de pavo muchas veces con adobo, dorada, partida, en pan, con aguacate, mayonesa, verduras y pan y dorado. Le decían con una telera. Exacto. Nosotros le decimos pan blanco, ¿verdad? Pan blanco. Un poquito diferentes, pero más o menos así. Entonces, se pica la colita de pavo y se le pone adentro de la telera o del pan, lechuga y aguacate. El aguacate no puede faltar. No. Y cuando ya están bien producidas, hasta Winnie les ponen. No, pero bueno. Ya está pidiendo un lonche de lujo. Un especial. Sí. Platíquenos, Ramón. ¿De qué colonia viene? Yo vengo de una colonia periférica en el poniente de la ciudad. Ahí nací, ahí me crié, sigo viviendo ahí. A mí me gusta la periferia de la ciudad. Ha sido pues si no eterno defensor, sí un superviviente de la periferia. He visto cómo la transformación que va muy lenta, ¿verdad? hacia el poniente o el suroriente. En mi caso el poniente, pues muy lenta porque se estancó por esta explosión demográfica que hubo para todos lados de la ciudad. Pero me tocó vivir, las nevadas del poniente eran incomparables. Sí. Antes que nevaba, ahora ya como que hace más frío que nieve. Plumea. Sí, y ya se cambió es más frío y más seco que en otras décadas, porque yo recuerdo haber estado pues, con una nieve de que no sé, de 6 pulgadas tal vez. Y sí, yo me crié, fui a una escuela de gobierno, a una escuela primaria de gobierno, donde pues, en las mañanas era alisarse el copete con agua, y ibas con la misma ropa del otro día, pero con el copete muy bien peinado, con tenis. Llegué a la primaria a reprobar primero de primaria, y bueno, fui criado por mi madre nada más, no tuve padre, no lo conocí. Mi madre me cargaba con los hermanos para irse a trabajar, que por cierto le mando un saludo a toda la gente que vive en El Paso y que cruzó alguna vez bien documentado y que ahora pues son ciudadanos americanos y residentes. Mi madre se cruzó por el río Bravo, cuando todavía tenía agua. Sí, cuando todavía tenía agua, porque yo recuerdo que pagaba lo de la balsa, un tubo de llanta con un triple A arriba, y cruzaba por ahí por lo que le decían
la zona del Puente Negro o del Chorro, Ok. básicamente detrás de lo que fue la antigua estación de bomberos. Y pues pasaba básicamente todos los días, o sea, no era tanto lío hasta que luego ya se descompuso cuando lo de las Torres Gemelas, pues fue cuando los Estados Unidos tomaron otras medidas, pero ya para entonces mi madre ya tenía pasaporte, pero lo hizo por muchos años en la década de los 70s, 80s y todavía los 90s. Entonces, pues yo soy hijo de una madre soltera, de las que abundan en Ciudad Juárez, hay muchísima gente, no solamente las que se van y se cruzan o que se cruzaron por ríos, mucha gente que fue a la maquila, sobre todo mujeres, que los maridos se les enojaron por ir a la maquila y luego se divorciaron. Ahí hubo muchísimas mujeres. Divorcios, muchos divorcios. Entonces, sí, soy un hijo de esta madre soltera. Fui a una escuela de gobierno en la primaria, luego seguí en la secundaria, Altavista. No, tradición de Ciudad Juárez. Sí, la segunda escuela federal que hubo en Ciudad Juárez, después de la Federal 1, que es la del Parque. Fui a Altavista y luego de ahí vino un pasaje de mi vida bastante nebuloso, porque quise entrar a la prepa y luego reprobé el examen y luego me metí a otra y anduve vagando hasta que terminé la prepa, pues más bien a empujones, pero logré terminarla y luego entré a la carrera de comunicación, que usted también es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Después de la preparatoria Allende siguió la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y bueno, pues también escuela de gobierno, pero pues es que le mandamos un saludo a sus profesores, de los que a mí me dieron clases. No creo que todavía quede alguno, pero... Pero qué chulada de escuela. Sí, pues sí. Platíquenos. Se le quiere. ¿Cómo es una infancia? Quiero creer que a finales de los 70s, ¿cómo fue una infancia en el lado poniente de la ciudad? ¿Qué se hacía? No, hombre, bien dice el dicho ese, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Porque no requeríamos ningún juego que tuviera que conectarse, sí, ningún juego que tuviera que ver con las pantallas de televisión. Básicamente los juegos que hacíamos durante muchos años eran juegos que ocupaban el cuerpo. Jugar al 18, a la quemada, al uno membruno, a chinchilagua, pues eso al tochito. Nosotros le decíamos touch, pero luego mudó el nombre a tochito, con el balón de touch. El béisbol de calle, con una pelota verde de tenis. Al fútbol, con un balón de básquet ponchado. Era explotar la creatividad, ¿sí? Y meternos a las 10 de la noche, casi todos los del barrio, ¿no? Porque a las 10 de la noche, pues todo el mundo ya se iba a la cama o a ver la telenovela. Las telenovelas empezaban desde muy temprano, pero las buenas ya eran la parte nocturna, ya cuando era la mamá no quería tener broncas por los padres y le hablaban al chamaco y para adentro, ¿no? 10 de la noche era lo máximo. Pero sí, había muchísima creatividad y nunca nos aburríamos. O cuando nos íbamos a cazar lagartijas a los cerros. Sí, o irnos al parque, por ejemplo, Altavista, que estaba la alberca abierta en aquel entonces. Era una aventura tremendísima, salir de la alberca y comprar panadería, pan en la panadería de ahí muy cerca, salías con hambre. Llegabas a la casa habiendo hecho deporte y habiendo comido, pues entonces no batallábamos mucho, porque todo aparte era un poco más barato. Pues la accesibilidad simplemente apagaron. Y la seguridad, ¿no? Nos íbamos caminábamos, ¿qué le gusta? Atravesábamos una colonia más y regresábamos sanos y salvos, nadie se perdía. Por cierto, nadie consumía drogas. Y otro día era igual, y eran días de muy intenso calor, por ejemplo. Y yo no recuerdo que nos dijeran, métanse porque los va a quemar el sol. Les va a dar un golpe de calor. Sí, desafiábamos a la temperatura y era inclinarse, abrirle la manguera a la llave y echarse agua en la cabeza y beber. Tomarla de ahí. Sí, eso era súper encantador. Ahora yo no sé si los chavos de hoy tengan esas ideas, pero básicamente eso lo hacíamos todos, ¿no? En cualquier momento le decías a doña Pelos, oiga, ¿me presta su manguera? Y ahí. Sí, que por cierto no había tantos barandales como ahora, ¿no? Entonces agarrabas la manguera y te le echabas en la cabeza sin temor de mojarte, ¿no? Y seguíamos jugando y hasta que se te acababa la pila y eso era ya tarde, ¿no? Sí, fue una infancia
Yo la considero muy completa, muy feliz. A mí en lo personal, yo cuando hago el ejercicio de retroceder, no hombre, yo me siento muy bendecido. No necesitábamos nada. El que tenía bicicleta era muy fresa, ¿no? Sí, y sí. bueno, ya después algunos tuvimos bicicleta, pero no era la bicicleta de la mueblería o la bicicleta nueva. El caso era rodar en algo, pero una bicicleta que pesaba como 30 kilos, ¿no? Compraban los cerrajeros, ¿no? Sí, en las segundas o donde sea, pero o antes había renterías de bicicleta. Por $1, $2 rentábamos una hora la bicicleta y no había marcas como ahora que todo requiere marcas en todos los sentidos, ¿no? Entonces fue muy bello, yo me divertí mucho y sobre todo pues tenía a mi familia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de llegar en la noche, ningún hermano estaba casado, llegar, calentarnos en el calentoncito que había, poner galletas de animalitos con mantequilla y viendo la televisión en familia. La televisión servía de algo. Si servía de algo era para juntar a las familias. Y estaba la mamá, los hermanos, en mi caso pues no tenían papá, pero en otros casos sí, ¿no? Y era ahora que lo pienso, pues era muy, muy bello, pero en ese momento nunca lo introyecté, hasta ahora después que ya todos mis hermanos se fueron y la mamá ya murió, entonces es cuando uno piensa en ese momento. En ese momento, sí. Ramón de 5, 6, 7 o hasta 10 años, ¿qué quería hacer de grande? Fíjese que yo quería ser soldado. Okay. Sí, me llamaba mucho la atención el uniforme de los soldados y cuando marchaban, porque ir al desfile, cualquier desfile en el centro, el de 16 de septiembre o el de 20 de noviembre, era realmente una aventura. Sí. Veía uno no solamente al ejército, yo recuerdo mucho el impacto que causaban los cebolleros. Sí. ¿Hermanos Escobar? Sí, la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, que era una especie de, pues era un desfile cívico-militar precisamente. Okay. Y entonces estos muchachos aparecían pelones y en cientos y haciendo unas malabares ejemplares para cualquier escuela que tuviera alumnos de esa edad. Okay. Y luego todos pelones, ¿no? Era algo impresionante. Y al final, por ejemplo, siempre venían las Fuerzas Armadas y desde ahí se me metió la idea de que yo quería ser soldado. Qué bueno que no lo fui, digo, con todo respeto, ¿verdad? Pero yo no sabía, ¿verdad?, qué era lo que implicaba estar en el ejército. A mí me llamaba la atención toda la vestimenta, no más. Pero no sabía, ¿verdad? Sabía que iban a guerrear, ¿no? Por los soldaditos que uno compraba. O lo que veía en las películas o en la televisión. Sí, pero en esencia ya después cuando fui creciendo, pues se me fue quitando esa idea de qué bueno que no lo hiciste. Oh, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ahorita comentaba que tenía este espacio con su familia de televisión, con galletas de animalitos, y en algún momento dijo, la televisión, yo quiero estar ahí, qué interesante es lo que están haciendo. Fíjese que sí, a mí siempre me gustaba, me tocó, yo soy de la generación de Pedro Fernández, yo soñaba, dije, algún día quiero ser, cómo actúa y cómo lo hace. Digo, no nada más Pedro Fernández, había muchísimos en ese momento, que por cierto hubo una explosión de niños, ¿verdad?, que actuaban, cantaban. Los Timbiriches. Sí, y salían en televisión y fueron todo un suceso. Entonces, y no nada más en ese año, porque se prolongó por muchos años. Entonces, pero sí me llamaba mucho la atención la cantada, la actuación, los micrófonos. Raúl Velasco me encantaba, no sé por qué diablos. Y a uno de los que admiré toda la vida, Corsino, fue hasta que murió, a Jacobo Zabludovsky. Lo seguí después de Televisa, lo seguí en el radio muchos años. Trataba de sintonizar ahí por internet o por lo que fuera. Y murió, si no recuerdo, en el 2015 o 2016, no sé. Sí. Pero todavía lo seguí en el radio muchos años, porque me impactaba la forma de decir noticias del señor Zabludovsky. Bueno, hasta me asustaba inclusive cuando hablaba del Medio Oriente. Yo sentía un temor como si me estuviera viendo una película de terror. La formalidad. Sí, esa seriedad que le ponía, ¿no? Y ese tono a la voz, esa prosodia que le imprimía el estilo único de Jacobo Zabludovsky, la escuela de Jacobo Zabludovsky. ¿Cómo podría catalogar
la forma o el estilo de hacer televisión de aquellos tiempos? Muy, muy disciplinado, muy formal, sí. Personas que no requerían teleprompter. Si, por ejemplo, Sabludowski no era una persona a la que le pusieran teleprompter y te platicaba la noticia de memoria. Entonces tenía una apertura cerebral impresionante. Sí, él es uno de muchos, ¿verdad? Y ahora, pues como usted sabrá, pues todos los noticieros requieren teleprompter, ¿verdad? Y luego lo están dirigiendo y no se puede ni reír, ¿no? Si usted ve los noticieros ahora, es muy acartonado, ¿verdad? Sí. Muy, muy acartonado. Y no se mueven y es estrictamente leer lo que está en el teleprompter. Tenemos el ejemplo de Gustavo Macalpin allá en Tijuana, ¿no? Que hacía editoriales y lo corren al aire. Ajá. Pues se sale del guión. Sale del guión y se destantea. Y le dan aire, ¿verdad? Pobre. Pero bueno, pues así, antes era mucha disciplina, pero mucho estudio. Sí, gente que le dedicaba mucho tiempo. Y gente preparada, ¿no? Gente muy preparada, muy leída, muy leída. Decía ahorita que había reprobado en primero de primaria. ¿Cómo era Ramón en la escuela? Híjole, no, el primero de primaria fue un sufrimiento tremendísimo porque al no tener papá, pues mi mamá me suelta en la primaria, ¿verdad? Y pues básicamente fue cuando me cortó el cordón umbilical. Era yo un niño sumamente introvertido y me tocó una maestra algo severa y no aprendí a leer en primero de primaria. Y el día que me tocó el examen final de leer algún texto, llegué y me le paré enfrente y me dijo así, ¿vas a reprobar, Ramón? Pues ni hablar, a repetir primero de primaria. Antes sí se podía repetir años. Sí. Hoy en día pasan los niños... se pasan hasta secundaria sin leer. Sí. Sí, sabía que ahora los niños no se aprenden las tablas. ¿No? Y ahora que estoy como maestro en la universidad, cuando platico esto de que no se saben los niños las tablas, me dijo el otro día una alumna de 20, 21 años, me dice, yo tampoco, maestro, yo no me las sé. 21 años, ¿eh? Sí, no, yo todavía soy de épocas en las que eran tardes exhaustivas de repasando tablas con mi mamá y todavía llegaba papá y a ver otra vez dale y no te trabes y dilo bien y ahora derecho y luego al revés. Pues todavía le tocó esa vieja escuela que nos tocó a nosotros porque lo cantaba en la casa y lo cantábamos, porque era como cantadito, ¿no? Ahí en la clase, era repasar y hasta que jamás en la vida se me olvidaron, bueno, pues a nadie de los que se las aprendieron así, creo yo que se las hayan olvidado. El método era indiscutible. No, y las tablas eran en la primaria, en la secundaria con la tabla periódica. No. Esa tabla periódica fue una super molestia. Y luego, alterno a la tabla periódica, nos tocaron unos maestros, al menos a mí en Altavista, por cierto le mando un saludo, el maestro Caballero todavía me tocó, y que nos teníamos que aprender los países con sus capitales y dónde estaban ubicados. Entonces nos hacían los exámenes así, a ver, nos ponían el dedo en el mapa, y a ver, ¿cuál es Polonia, Bulgaria? Y si ahorita me preguntan las capitales, quién sabe si me acuerde, pero esa parte de la geografía, que era la clase de ciencias sociales alternada con la tabla periódica, Dios mío de mi vida. Sí. Eso sí era estudiar. Y ahora ya la tabla periódica se llenó, inclusive le faltan espacios, me imagino, ¿no? Sí, porque antes todavía en mis tiempos le quedaban algunos espacios vacíos. Sí, ahorita ya pues hay algunos elementos que sinceramente yo creo que yo ya no ubico. No, la tabla periódica sí, yo no me acuerdo, yo nada más me acuerdo del hidrógeno. Sí. Pero, por ejemplo, en primaria era introvertido. Sí, totalmente. ¿Alguna travesura que alguna vez dijera, hoy me quiero portar mal? Fíjese que una vez traía yo un carrete de hilo. El carrete ya estaba vacío, de aquellos carretes había unos conos de conos de cartón que ya no traía hilo, entonces los utilizábamos como corneta. Okay. Para mi tamaño, y el carrete me parecía muy grande, ¿no? Y un día me deshice de él, pero lo aventé y le cayó a un compañero en la boca y le quebró un diente.
Y cuando menos pensé, volteé y ya estaba llorando el niño. Pues nada, que el niño era mi vecino. Sí, era mi vecino. Y yo estoy seguro que mi vecino no se acuerda, que no se acuerda porque él estaba más chico que yo. Sí, pero sí, yo recuerdo que le pegué en la boca con eso. Estaba yo súper asustado, no, hombre, súper asustado. Pero nada más que la magia fue que lo aventé como de ganchito y pareciera ser que nadie me vio que lo aventé. Nada más se vio caer. Pues sí, sí, la prueba de que sí, de Galileo Galilei, de la gravedad, pues ahí se comprobó. Sí, sí, pero en general era un chavo muy, muy, muy calmado. Sí, sí, luego, después de ser introvertido en primero de primaria, sí me solté un poco y agarré un poco más de confianza, pero estaba sumamente adoctrinado por mi madre. O sea, con esta palabra me amenazaba, decía, ya te lo diga, Ramón, ya te lo diga. Y con eso solo hacía la tarea, solo me vestía, solo iba a la escuela, ya estaba yo básicamente condicionado, hacía las cosas solo. Mi mamá se iba a trabajar, y se quedaban mis hermanos, solo me hacía huevito, pues éramos otra niñez de otros años, ¿verdad? Ahora es muy difícil encontrar niños de esos, pero yo creo que todos los de mi generación nos tocó pasar algo así. Sí. Y luego, bueno, hay veces que llega la secundaria, empieza uno a descubrir, ya deja de jugar a ciertas cosas y empieza uno a descubrir los pasatiempos. ¿En la secundaria? La secundaria fue una de las etapas más bellas de mi vida, Corsino. Ahí conocí a los amigos que nunca se fueron de mi vida. En la secundaria conocí las bicicletas, pero ya eran las bicicletas para brincar, para hacer tricks. Uh-huh. Y pues estaba yo enamorado de esas bicicletas y conocí a otros amiguitos con los que yo no sabía hacer ningún truco, pero ya quería yo una bicicleta y la armé porque no había presupuesto. La armé de puras partes conseguidas en las segundas y luego ya nos paseábamos con otro grupo de muchachillos, irnos por ejemplo de Altavista hasta el lugar donde estaba la Coca-Cola, que era Vicente Guerrero y Avenida del Charro. Uh-huh. Fíjese. ¿Dónde está Cantabria ahorita? Sí, enfrente. Pero era fácil 45 minutos, una hora de pedalear. Uh-huh. Y lo hacíamos a veces en la noche, ¿qué le gusta? En fin de semana, a las 8 o 9 de la noche, nomás para ir a ver la media luna que tenía ahí y nos regresábamos a casa, o sea, pero era normal, o sea, no nos cansábamos. Ahí lo sobresaliente de esto es que nadie nos robó, nadie nos atropelló, siempre salimos avantes y nunca pasó nada, pero el pasatiempo era... Incluso en aquellos tiempos todavía la 16 era de doble sentido, ¿no? Sí. Sí, entonces ahí íbamos a salte y salte por las banquetas y regresábamos a la casa. Y bueno, yo creo que fue de lo que más me gustó. Esa es una de las cosas. Y la otra, me empezaba a llamar mucho la atención la música. Mucho, la música. No el rock and roll, escuchaba de todo, pero hay cosas que escuchaba más. Pues escuchaba estaciones de lo que dicen ahora R&B, es decir, pues música pop. Sí, en aquel entonces Madonna, Cyndi Lauper, Lionel Richie, cosas de esas que pues ahora son clásico de culto, son artistas de culto, ¿no? Por cierto, ayer vi a Bruce Springsteen, que estaba allí en el abierto de tenis de Estados Unidos. También fue con los de los que me marcaron, Billy Joel, Elton John, cosas de esas que sonaban muy, muy poperas, me fascinaban. Y ya entonces también llegaron los Beatles, John Lennon, Paul McCartney, cosas de esas que alternaba, no por el radio, sino porque andaba yo buscándole por otro lado. En ese momento, en la secundaria, yo creo entre primero y tercero, compré mi primer long play de los Rolling Stones. No sé si me costó $1, creo, en unas segundas, y aún lo tengo. ¡Qué joya! Sí, un disco que está hecho, por cierto, el disco está hecho en Corea y los títulos vienen en coreano. O sea, es un disco raro, un disco pirata coreano que vino a dar al Paso y del Paso se lo trajeron acá a las segundas
Y pues ahí todavía lo tengo y suena perfecto todavía y ahí lo debo de tener guardado por fuerza. Sí. Y a partir de ese momento, ¿usted cree que en su vida influyó así la radio? Definitivamente. Fíjese que mi madre había comprado lo que le llamábamos anteriormente una consola. Sí, ahora ya los chavos no saben qué es una consola, pero era un modular, un aparato que contenía toca cassette, toca disco y tenía radio AM y FM. Y dentro de las bondades que tenía también esa consola o ese modular, tenía para conectarse un micrófono. Okay. Sí. Entonces ese micrófono, pues me lo pasaban a mí a la hora de que hacían reuniones. Me lo ponían para que yo cantara. No había música, no había karaoke, no había nada, a capela. Sí. Y ahí estaba yo haciéndole el enmascarado con el microfonito. Y era cuando estaban los familiares y cuando no estaban, ¿verdad? Me encantaba. Eran 2 microfonitos, por cierto. Los recuerdo muy bien. Luego esa consola duró muchos años en casa, muchos años, hasta que la tiraron, porque ya no le funcionaba ni una cosa ni otra. Pero ahí es donde fue mi primer contacto con la música y mi primer contacto con un micrófono. Ok. Sí. Pasa el tiempo, tiene dificultades para ir a la preparatoria, o más bien para concluirla. ¿Cómo la terminó? Híjole, lamentablemente la tuve que terminar en una preparatoria para trabajadores, es decir, una preparatoria nocturna, porque ya cuando entré, pues ya tenía que mantener yo mis propios estudios. Ya le había dicho a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Me salieron del CONALEP. En aquel entonces el CONALEP era muy riguroso. Y en eso que me salgo, pues me pongo a trabajar muy jovencito. Y entonces me metí a estudiar electrónica, ya no me acuerdo qué más, inglés y varias cosas. Y luego hice eso y un día estando trabajando como rotulista en el supermercado González, vi que una de las muchachillas que trabajaba ahí iba a la escuela en la tarde-noche y me llamó la atención porque la vi con libros. Ya estaba yo andaba greñudo en aquel entonces y ya quería yo estudiar, pero no había agarrado el hilo dónde, ni cuándo, ni cómo. Ya había perdido yo la práctica. Y le pregunté a la muchachilla, oye, ¿dónde estás estudiando? Me dijo, estoy estudiando en la Prepa Allende, de 6 a 9 de la noche todos los días. Pues ahí me fui a la Prepa Allende y ahí fue donde terminé, con los troyanos. Los troyanos. Y ahí conocí también muchísima gente que... Frente al monumento. Sí, frente al monumento, con muchísima gente que nunca me deslindé de ella. Conocí mucha gente muy apreciada para mí, que todavía la llevo en mi corazón. De ahí, en la Allende, pues ya no me moví. Entonces ya fue la manera que yo encontré de combinar el estudio en la tarde con el trabajo en la mañana, como lo hacemos en Juárez, ¿verdad? Sí. Muy probablemente quienes nos están viendo lo han hecho, bueno, quienes hayan estudiado y obtener una licenciatura es trabajar y estudiar en la tarde. Muchas veces es el único medio que se tiene para poder hacerlo. La clase media-baja, pues para allá tendemos, ¿verdad? Para allá tendemos. ¿Y cuál fue su primer trabajo? El primer trabajo que tuve, yo creo como muchos juarenses, fue una maquila. Luego brinqué de esa maquila a otra maquila cuando el trabajo abundaba en Ciudad Juárez. Sí, fui obrero de maquila. Luego después... me hice psicólogo y entendí muchas cosas, muchos procesos, los días de campo, las sanciones, entendí todas las cosas que pasan en la maquila, ¿verdad? Que en ese momento lo hacían a uno enojar, como obrero, cómo le modificaban la conducta, rebajándole los días o descansándolo y cosas así. Y ahora, bueno, después pasaron muchos años para hacerme psicólogo, pero se me hizo muy valioso porque fue un aprendizaje. Sí, que yo nunca pensé que lo fuera a utilizar. Jamás en la vida me imaginé que yo me viera de psicólogo. Entonces entendí muchas cosas. Es decir, no fue tiempo perdido. Aunque entré muy chiquitillo, creo que a los 15 años. Sí, es que en esas épocas era más fácil. Y tenía casi todos mis compañeros eran de 29, 30, 35. Yo era el más chiquillo y todavía me di el lujo de durar ahí creo que 3 años. Y brinqué a la maquila de enfrente, como es de orden aquí en Juárez, ¿no? Pues, había gente que tenía alteros de gafetes así de este tamaño. Y luego creo que ahí me aventé otros años. Básicamente fue donde me quitaron el papel celofán y donde
aprendí a conocer los antros de Juárez, pues porque lo que hacía la gente, o hacía en aquel entonces, era salir los viernes en la tarde e irse a la Juárez a ver qué encontraba, ¿no? Y yo también viví esa parte y no le quiero decir, no me gustó, me encantó. No, y es que es una costumbre mucho de aquí de Juárez, y más cuando la maquila está en su esplendor. Para los que nos vean de otras partes del país, o ojalá del mundo, de la maquila de lunes a viernes de 6 de la mañana, 6:30, a 3:30, 4 de la tarde, de lunes a viernes. El viernes todo mundo va en línea, todo mundo va bañado, algunos van con botas, Sí. tejana, Sí, con la cabeza. el viernes en la maquila es como el domingo en el barrio, ¿no? Sí. Es ir bien guapo. Y es salir de ahí ya perfumado, y todos a la Juárez, al centro, a los antros. Bueno, ahorita Pues ahora ya está muy disperso, ¿no? Pero anteriormente lo que había era básicamente, pues el centro era el centro, ¿no? Era el nicho de la diversión. Y eso que dice usted de ir guapo, me tocó ponerme botas y cinto vaquero, y bueno, lo viví, no me arrepiento de nada porque lo experimenté, lo viví plenamente. Sí, y es la dinámica que se maneja. Y ahorita pues ya hay muchas zonas en la ciudad donde la gente puede ir a divertirse, y así es como lo hacen. Sí, cómo no. Se descansa por lo regular en la maquiladora, se descansa el sábado y el domingo, entonces era perfecto, ¿no? Y ya se podían desvelar el viernes, el sábado uno que otro va a trabajar tiempo extra, pero pues ya era para descansar. ¿Recuerda qué es lo que fabricaban en esas maquilas? Sí, bueno, en la primera de las maquilas en la que estuve, en la primera contábamos cupones, de los cupones que cambian en los Estados Unidos. Luego las tiendas mandaban un tambache así de cupones, entonces nosotros los contabilizábamos por compañía, y entonces yo ya no sé cuál era el proceso que seguía, pero nosotros los organizábamos por compañía. Y ya se le devolvían, pues ya no sé cuál era el proceso que seguía, como se regresaban contados. Como algo precisamente de lo que habrá Marx, ¿no? Uno no sabe para quién trabaja ni qué es lo que está haciendo, simplemente lo tienen ahí como maquinita haciendo, ¿verdad? Y sí, pues eran así, pero tambaches grandototes de cupones. Y luego después, me fui a una maquila que hacía transformadores, y ahí sí, pues sí me tocó un poco más de rudeza, porque acá era sortear cupones, ¿verdad? En casilleros, y allá pues era embobinar, y era pintar y en arroz de brea y cosas así más rudas. Totalmente, definitivamente cambié totalmente de esquema de funcionamiento, ¿verdad? Era más complicado el rubro, ¿no? Sí, pero me divertí mucho porque luego ¿qué será? Como a los 3, 4 meses, luego me ascendieron a materialista, y pues andaba caminando por toda la planta. Y pues imagínese un chavillo ahí greñudo, con el pelo largo, rebelde, que andaba caminando por toda la maquila, pues haga de cuenta que caí sentado en blandito, ¿no? Sí, era muy padre lo que hacía. Okay. Esto lo intercalaba con los estudios de preparatoria. ¿En qué momento dice: voy a estudiar ciencias de la comunicación? Bueno, primero terminé con la segunda maquila, y vi la oportunidad que abrieron en un supermercado González, que le mando un saludo a Mario González, y me contrataron como rotulista. Entonces ahí duré también varios años. Cuando estoy como rotulista, le digo, veo a una muchachilla que iba todos los días. Cuando yo salía del trabajo, ella salía a la misma hora, pero iba con libros, hasta que un día me animé y le pregunté que si a cuál escuela iba y qué hacía. No, pues voy a la prepa. Y de ahí fue cuando me animó a ir a la prepa, pero la magia se hizo, Corsino, cuando yo quiero estudiar comunicación. Me tocó vivir en la curva de San Lorenzo, estaba muy jovencito, pusieron una estación de radio en la curva de San Lorenzo que se llama Estereomanía 1110. ¿Sí? ¿En el Gardier? Sí, en el Gardier. Entonces, cuando se inauguró, trajeron a Cecilia Toussaint, una artista mexicana de mucho renombre, de mucha tradición en México. La trajeron de a gratis y la pusieron a tocar en el techo. Okay. Yo me fui en la rutera y llegué a pie, no sé cómo llegué, pero ese día yo recuerdo que era un día
si no era entre semana, bueno, no recuerdo si era entre semana o fin de semana, cerraron la Triunfo de la República, la mera curva, y me chuté a Cecilia Toussaint. Antes de que estuviera Cecilia Toussaint, salió un locutor como maestro de ceremonias con el cabello largo. Entonces yo traía el cabello largo. Y Bien. para mí significó mucho. Dije, entonces un greñudo se puede llegar a ser locutor de esos. Yo quiero ser locutor. Okay. Y de ahí se me metió la idea. Se llamaba, le mando un saludo de que en el mundo donde se encuentre, Alfonso Cancino. Lo vi y definitivamente me hice radioescucha de esa estación y me hice admirador de Alfonso Cancino, y de ahí no me despegué ni de la música ni de mi proyecto de ser locutor. De ahí inclusive, de ahí nunca llegué a ser locutor. Me metí a vender publicidad para esa compañía, pero nada que ver con el rollo de la locución. Okay. Fracaso como vendedor, y entonces me meto a la universidad y casualmente salgo de la universidad y en órbita habían estado solicitando un locutor. Yo ya había estado en órbita jalando cables con Agustín Barrera. En aquel entonces yo todavía estaba estudiando a la mitad de la carrera. Entonces sale Agustín de la estación, sale Jimmy Loco Díaz, le mando un saludo, y su servidor va y hace un casting y queda como locutor ya hace algunos años, pero esa fue la transición. Pero lo que se me hace más importante resaltarle es que definitivamente lo que me impactó fue la imagen de aquel chavo de pelo largo que estaba en un sitio y en un momento tan importante, y que yo pensé, ¿verdad? Porque había algunos lugares, Javier, que en la Juárez no te dejaban entrar con el pelo largo y te restringían, o sea, de a tiro así te racializaban. Sí. No les gustaba la gente con pelo largo, y a mí me pasó varias veces. Entonces, cuando vi a Cancino subido ahí arriba presentando a Cecilia Toussaint en un evento tan importante que cerró las calles y que juntó allá afuera como 10,000 personas, dije, no, entonces sí se puede llegar. Y de ahí me aferré a que quería ser yo locutor. La bronca, Cancino, es que no había estudiado todavía, estaba yo trabajando, y estaba trabajando en algo que no tenía nada que ver con la comunicación. Con la comunicación. Sí. Y que en ese tiempo todavía era una carrera muy poco profundizada. Tenía poco tiempo de haber sido Ciencias de la Información y Comunicación, creo, y después se transforma en Ciencias de la Comunicación. Realmente no era una carrera que tuviera auge. ¿Sabe cuándo tuvo auge? Cuando estuvo Vanessa Guzmán y luego la otra actriz, no me acuerdo esta otra, una muy bonita de ojos de ver, la esposa de Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez. Estuvieron ellas en los 90s por allá y se armó un escándalo, ¿no? Pues entraba mucha gente queriendo ser o tener ese impacto que tuvieron ellas, pero pues obviamente ellas eran actrices, se fueron a la Ciudad de México a probar suerte y lo hicieron muy bien. Luego ya se hicieron famosas, más famosas porque habían estudiado, al menos aquí a nivel local, ¿verdad? Porque habían estudiado en la UASH. Pues la UASH estaba haciéndose un poco más de prestigio. Sí, por eso. Pero luego pues las muchachas pues duraron un ratito ahí haciéndole indirectamente fama a la UASH, pero luego se disminuía, ¿no? Porque ya no había personajes famosos que le dieran ese realce. Entonces no era una carrera así como que súper difundida, y me tocó esa etapa en donde pues todos queríamos ser algo, pero no sabíamos de dónde agarrarnos, ¿no? Porque también aparte la comunicación no es así como que, al menos en Juárez, como que la carrera súper bien pagada, ¿no? No, sí. No. Entonces, definitivamente no. Hay gente que nos estaba dando clases, que ya eran personalidades, pero que tenían hasta 2, 3 trabajos. Y dicen, pues, ¿dónde vine a caer? ¿No? Porque y todavía vendían burritos y menudo. Sí. Ese es el problema de la comunicación. Al menos aquí en Juárez. Al menos aquí en Juárez. Sí, de que a los que les ha ido bien, pues es porque o se han ido a la capital, se han ido al extranjero. Hay muchos personajes que salieron de la UACH
que llegaron a Univisión, a Telemundo, y pues lograron posicionarse, ¿verdad? Hay muchos otros que están aquí en la ciudad, que no ejercen, o que se dedican a otras cosas, porque definitivamente no hubo alguna oportunidad ahí de pactar algo. Estudia comunicación, después de ahí entra a la radio. Sí, de ahí entró comunicación, después duré creo que como 1 año y medio, casi 2 años sin chamba, y bueno, después de la universidad terminó la universidad 2 años después, o 1 año y medio, entró a la radio, y bueno, pues ahí tengo ya bastantes años en la radio, en órbita. Me tocó vivir, yo creo que en órbita después del 2000, como hasta el 2005, todavía era una época estrella, una época potente para la radio. Ahorita pues ya es una estación muy disminuida por los otros medios alternos, como los TikToks, todo lo que se escucha por internet, ¿no? Y la época de la violencia en el 2008, 2012, mermó mucho a los radioescuchas, porque ahora toda la gente quería estar viendo muertitos en la tele. En lugar de la radio. En lugar de escuchar. Eso le puso de veras una friega a la radio muy, 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 muy gacha, que hasta la fecha yo siento que no se ha recuperado. Ha estado muy difícil. Las noches del 2008 al 2012, bueno, ya no se terminaron. Decir 2012 es un decir, porque ya toda la gente se acostumbró a ver los noticieros en la noche para ver quién se había muerto. Y fue algo muy difícil para la radio. Muy triste. Muy triste. Para quienes no conozcan, Órbita es la radio federal aquí en Ciudad Juárez. Regularmente tocan rock, pero también tienen espacios informativos, tienen noticieros y muchas otras cosas más. Se ha dicho muchas veces dentro de los medios masivos, por ejemplo, ¿no? El periódico, que siempre dicen que está a punto de desaparecer. Que yo no creo que vaya a desaparecer el periódico. Más bien yo creo que va a pasar a ser un formato de consulta y no cualquier persona ya va a comprar el periódico. Muchas personas aseguran que en algún momento la radio va a desaparecer, que los podcasts han sustituido al radio. ¿Es verdad esto? No, yo creo que no. Por ejemplo, ahora los formatos de la radio no ha desaparecido. Ahora la escuchas por internet, pero sigue siendo radio. Uh-huh. O sea, los radios en sí físicamente ya no se están consumiendo, pero la forma de hacer comunicación es la forma del radio. Sí, ahora ya las personas sintonizan por el teléfono la radio. Entonces, no va a desaparecer la radio y tampoco el periódico. Simplemente va a cambiar, va a mutar y la gente se va a ir adaptando. Porque, por ejemplo, ahora vemos un fenómeno muy interesante. La gente que nunca había manejado un cajero, ahora lo está manejando por necesidad. Uh-huh. Con eso de las becas, digo, habrá quienes no puedan hacerlo, pero la mayoría sí. Uh-huh. Sí, y la mayoría, bueno, pues ahí se va decantando los que sí pueden y los que no. Los que no pueden buscan ayuda y los que sí pueden enseñan. Entonces ha sido un reto totalmente, porque estamos viviendo en un nuevo milenio, ¿verdad? De mucha gente que nunca había manejado un teléfono celular, pues ahora ya hay gente grande, ¿verdad?, que ya maneja WhatsApp, que maneja todas esas redes sociales. Hay unos que no. Sin embargo, esto marca la pauta para asentar de que los periódicos no van a desaparecer. Probablemente desaparezca el periódico en papel, pero se va a seguir haciendo de forma digital. La radio es, yo creo que la que ha evolucionado más en este sentido, porque si ahorita le preguntas a un jovencito de 19, 15 años qué es el AM, qué es el FM, no te va a saber nada. Pero mucho menos frecuencia modulada. Sí, exactamente. Pero si el papá, ¿verdad?, de ese niño que no sabe, sintoniza el noticiero en el celular, tal vez el niño le enseñó cómo se hace y ya aprendió, ¿verdad?, que hay radio en el teléfono. Sí, tal vez el papá le pidió ayuda, pero el papá ya ahora está explotando un nuevo formato que está supliendo al radio físico. Sí, yo soy coleccionista de radios, uh-huh, de radios físicos, y busco quien me los componga y ya no hay quien los componga. Entonces, esa es una advertencia de que está en proceso de desaparecer. Uh-huh. ¿Sí? Y ahora lo que arreglan son televisiones plasma.
pero ahora ver transistores y bobinas. sí, pues ya no es tan fácil encontrar a alguien que esté arreglando, que lo esté reparando. ¿Se puede decir entonces que el podcast es una nueva forma de hacer radio? Sí, definitivamente. Definitivamente. O sea, el podcast es una herramienta. Inclusive hay un noticiero que escucho yo en la mañana de unos señores que no le mueven al podcast, y el otro día llamó una señora, oiga, es que me gusta mucho su programa, pero en la mañana no puedo escucharlos. ¿Por qué no lo hacen podcast para escucharlo en la tarde? ¿Sí? Santo remedio. Pues ahí está. Sí. Y poco a poco nos vamos imbuyendo en el camino de la tecnología, ¿verdad? Sin quererlo, ahí estamos, jalando y aprendiendo. Entonces, pero el podcast es una herramienta, aparte, fortalecida por esta situación de que lo puedes escuchar cuando tú quieras. Y es de veras una herramienta muy potente, pero muy, muy potente. Digo, sobran personajes que se han hecho famosos a través de los podcasts, ¿verdad? Muchísimos. Oiga, retomando un poquito la plática de cuando comenzó en la radio, cuando estuvo por primera vez enfrente de un micrófono, ¿qué pasó? Híjole, fíjense que lo tengo muy, muy bien guardado en mi memoria, porque de hecho me hicieron el casting en la cabina alterna órbita y estaba Eduardo Lalo Jaime. Fue el que escuchó a varios de los contendientes y yo fui el último que llegué. Me metieron en una cabina donde no estaba yo transmitiendo al aire, pero cuando me pusieron el micrófono, Javier, yo venía de hacer radio en la Universidad de Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Habíamos creado una cabina de radio, ¿sí? Y la cabina de radio no sabe cuánto me ayudó, porque sí, me dieron clases de radio, pero una cosa es hacer una clase y otra cosa es transmitir. Entonces ahí de la cabinita de radio transmitíamos todos los días como 15, 20 minutos. Y entonces un día me vio uno de los locutores transmitiendo. Ah, caray, ¿este de dónde salió? Ah, sí. Fui a dar a órbita y ese locutor que me escuchó y Lalo Jaime me pusieron a hacer el casting. Y hablé no sé de qué. Pareciera ser que salió muy bien. Y casualmente en ese momento no me puse nervioso. Y yo no sabía que habían pasado ya varios contendientes ahí entre semana, que no recuerdo cuál número, pero fue un buen número, porque órbita todavía estaba en la efervescencia. Y después de 15 días que me dicen, no, ya quedó, tráigase los documentos, que por cierto Lalo dijo, Lalo y el otro locutor, este es el bueno, así. Entonces llevé los documentos para 15 días, entré yo un 15 de abril, de hace muchos años, no recuerdo que no, pero entré yo a transmitir un 15 de abril a las 4 de la tarde. Y estos dos locutores que me habían hecho el casting se quedaron a verme detrás de la cabina oficial. Hay un vidrio y detrás están los controles y todo. Y se quedaron a verme, a ver qué hacía. No, yo como me sentí muy bien, como pez en el agua. Tengo un amigo, el Orbimario, dice que él me grabó por primera vez. Y obviamente pues mi dicción era muy diferente a la de hoy, pero no me quiero escuchar, porque tal vez sí me escuché mal o no sé, pero no me dio miedo, no me puse nervioso, entré con mucha confianza y ese día fue como que cuando me quité pues todos los temores, ya los otros días que tal vez me dio más miedo, pero ese día llegué como con muchísima confianza, tal vez porque ellos me dijeron, este es el bueno. Entonces me sentí muy bien, porque estos señores ya tenían ahí años en la radio. Entonces cuando me dieron la confianza, pues yo me sentí muy bien y me sentí muy abierto, transparente. Dije, de aquí soy. Sí. Los otros días tal vez en la semana habría días que sí me sentí nervioso, pero el primer día casualmente no. Hablar de Ramón Quintana no nada más es hablar de radio, también es hablar de música, de conciertos, de presentaciones. ¿Cómo entra en este mundo de presentar enfrente de las personas? Un niño que fue introvertido, de pronto estar enfrente de 5,000 o quizás hasta 10,000 personas.
presentando a bandas reconocidas y grupos en la escena musical ya de alto conocimiento. Fíjese que no le conté que, bueno, cuando estuve trabajando en el supermercado González, que era rotulista, había gente que promocionaba los productos y llevaba una bocina, ponía música y luego hablaba y daba algunas ofertas y a esa persona le pagaban por ello. Entonces yo le dije a uno de los muchachos, dije, oye, ¿me dejas hacer un ejercicio de esos con un producto una rifa que va a ser? Pues en aquel entonces estaba yo muy chavo, no había ido a la escuela, no había hecho nada, era rotulista. Agarré el micrófono, pues me quedé enclochado. Ay, 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 ay. Y eso me recriminó en mi mente, dice, así, hacia adentro, tienes que estudiar. Y esa fue como que la lección. Total, llegué a órbita después de haber estudiado. Y las primeras veces que nos subimos a manejar un concierto o dos, pues era entre otro locutor y yo o otros locutores. Pero conforme pasó el tiempo, alguien me vio ahí y me invitaron a presentar, sobre todo en el Festival Internacional Chihuahua, cuando empezó. Empecé a experimentar con bandas masivas, o sea, muy grandes. Una de ellas, recuerdo, ¿a quién era? Creo que fue El Gran Silencio, si no me equivoco, y ese día, hubo como 15,000 personas. Todavía vivía el difunto Agustín Barrera y él fue el que me mandó llamar. Agustín Barrera fue gerente de órbita y fue quien echó a volar el concepto de la estación y duró algunos años y tuvo mucho éxito. Entonces Agustín Barrera me conocía porque yo andaba atrás de él jalando cables. Yo todavía no trabajaba, yo quería trabajar. Pegué muchos stickers, anduvimos haciendo varias cosas y yo era como su ayudante. Okay. Yo le pedí permiso. Entonces cuando él llega a un puesto del Festival Internacional Chihuahua, me invita a presentar a algunos artistas, pero el que más recuerdo creo que fue El Gran Silencio. No sé si fue por el 2000, híjole, no recuerdo, 2007, 2008. Y creo que se contabilizaron 15,000 personas, había muchísima gente. Y ese día me dijo que, oye, no ha llegado el grupo, tienes que hablar como media hora. Dios de mi vida, ¿de dónde voy a sacar media hora de rollo para estarle hablando? No sé de dónde salió. Y ese fue como que el ápice o el comenzar de esta parte de presentar más masivos que nunca. Ahí, pues no sé de dónde salió y cuando menos pensé, me dijeron ya es hora, ya llegaron, ya se acabó, qué bueno. Y todavía me quedaba rollo, no sé de dónde. Entonces me salí y entró el grupo, el Gran Silencio. Ya dije del grupo y me salí corriendo. Y estaba Agustín Barrera mirándome. Me hizo una señal de aprobación porque él era un maestrazo de la comunicación. Cuando él me dio su aprobación así como, pues yo me sentí muy cómodo, muy a gusto. Y luego él, por parte de él, me recomendó a varios festivales Chihuahua y me llamaron. En aquel entonces el director Miguel Ángel Mendoza, y bueno, a lo mejor usted me vio por ahí hace 3 o 4 años, ¿no? Presentando a un grupo, sí. No recuerdo. Wow, yo fui muy fan de los festivales de Internacional Chihuahua y sí, lo llegué a ver muchas veces ahí. Pues así pasó más o menos. ¿Cuál es el grupo que más le dio satisfacción o nervios? Es decir, híjole, estoy presentando a este grupo y... Híjole, ¿sabe qué? Le voy a decir una anécdota que se frustró bien gacho. Me hablaron allá por el 2006 o 2007 para un Rock del Río, si no me equivoco, o... Híjole, no, bueno, total, era presentar a Panteón Rococó. Y yo estaba súper nervioso, porque Panteón Rococó pues siempre ha sido un fenómeno. Y entonces, pues yo fui como siempre temprano, estuve en backstage para ver a más exponentes, que por cierto ese día tocó Gruis Spectra, un grupo local muy bueno, y otro grupo, no recuerdo bien, y ya no recuerdo en qué turno iba Panteón Rococó, pero eran los últimos, obviamente iban a cerrar, eran los estrellas. ¿Y qué cree? Cuando me toca subir, cercan todo el backstage, dice, no puede pasar nadie al escenario. ¿Cómo? Es que a mí me contrataron. Dice, no, pues, a mí ya me habían pagado.
Dije, bueno, pues me quedé con las ganas de plantear. O sea, el nervio me llegó hasta acá. Porque había mucha gente, mucha gente. O sea, mis expectativas estaban, eran un reto. Y bueno, pues no se armó. Pasaron algunos años y volvió a tocar Panteón Rococó. Sucedió exactamente lo mismo, con el nervio hasta arriba y pensando, ojalá y ahora sí me dejen subir. Pues no pasó por segundo año y no, dije, pues ya para qué me puse nervioso. Hubo una tercera vez que ya ni siquiera hice el intento, ya sabía yo que iba a pasar eso, pues ya ni junté nervio ni nada, que por cierto ese día fue en la concha acústica de la X. Ok. Sí, y ya me habían contratado, ya me habían pagado. Y entonces ya el nervio ni nada sentí, o sea, dije, yo ya sé que no me van a dejar subir. Y efectivamente, porque ellos no dejan que nadie nos presente. Sí, no fue precisamente mi mejor presentación, sino todo lo contrario. Sinceramente, la primera vez yo estaba muy ilusionado porque en el 2006-07 Y Panteón Rococó era el súper fenómeno. Apenas habían pasado 5 o 6 años de todos sus éxitos. De la carencia. No, hombre, ¿para qué quiere? Todavía estaba, pero fresquecito estaba. Y en ese momento yo sentía el privilegio enorme, ¿verdad? Pues no pasó, me quedé con las ganas. Y con el Jesús en la mano, y 1, 2, 3, la tercera vez ya no. Esta tercera vez yo creo que fue hace como unos 2 o 3 años. Ya sabía yo que no iba a pasar. A mí me contrataron. Yo ni me preocupé en decirles que no me iban a dejar subir. Dije, pues si me contratan, que bueno, ellos han de saber, porque ahí en los requerimientos pues debe de venir desde el sonido, las frutas que les ponen y todo, ¿no? Pues yo estuve ahí, o sea, yo llegué y chequé mi tarjeta, ¿no? Es un decir, ¿no? Yo estuve ahí, dije, por si se ofrece, pues ahí estoy. Y en cuanto empezaron a tocar, dije, ya nos vemos, ya los he visto un chorro de veces. Sí. ¿Cuál es la más grande satisfacción? La más grande satisfacción que me ha dado, primero, una noche, Corsino, llegué de defender mi tesis en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Me fui solo y regresé y me senté al lado de la cama de mi mamá. Estaba dormida y me senté donde está su cabeza y le toqué la cabeza y le dije, mamá, ya soy licenciado. Era una ilusión que yo guardaba en mi corazón. Y le dije, y ese señor que no nos quiso, se va a arrepentir. Y me dice, pues qué bueno, mijo. Fueron sus palabras a lo mejor muy limitadas, pero yo sé que dentro de esas palabras había mucho volumen de sentimiento. Y luego lo supe porque mis tíos estaban muy contentos, que mi mamá les había presumido, ¿verdad? Porque de la familia yo soy el único que... Tiene carrera. Sí, de hecho que fue a la secundaria. Ok. Entonces, olvídese que tengan prepa. ¿Y para qué le cuento universidad? Entonces, esa ha sido la satisfacción más grande, que no la puedo pagar con ningún dinero. Sí, y ahora terminé un doctorado. No me supo nada sin esas palabras de mi mamá. Sí. Eso valió la pena, llegar a las 11 de la noche a mi casa andando en rutera, porque salíamos a las 9:30, 10 de la UASH. ¿Sí? O ir en la mañana e ir en la tarde, apurarme para no reprobar, para hacer muchos esfuerzos. Sí. Eso que me dijo mi mamá, eso lo llevo aquí. Mi mamá era una juarense adoptada, pero era una señora que trabajó mucho, sufrió mucho, y el gratificarla yo con eso, darle esa respuesta, después de haberme mandado a la escuela a veces a nalgadas, estoy abismalmente agradecido. Esa ha sido mi mayor satisfacción. Ni siquiera la de llegar a una de las estaciones más famosas de Juárez o estar en la mejor universidad del estado, claro que sí. Actualmente, ¿qué es lo que hace Ramón? Actualmente soy profesor de la Universidad Autónoma de Juárez. Soy psicólogo, también hago consultas, tengo mi consultorio y trabajo en la radio. Tengo básicamente 3 trabajos. Sí, solía escribir editoriales, pero desde el año pasado pues ya no pude escribir. Estaba en uno de los periódicos más leídos aquí en Juárez y pues me salí, o como se quiera tomar, pero me salí.
Me gusta mucho escribir editoriales, me gusta mucho la política, pero ahorita estoy enfocado en 80-90% en las clases. Hay algunas clases que me dieron en la UACJ y entonces le dedico mucho tiempo, mucho tiempo. Hay una pregunta obligada que ya es parte del canon de estas entrevistas y es, si ahorita tuviera enfrente a ese Ramón de 7, 8, 9 años que se sentaba con su familia, a comer galletas, a ver la televisión, ¿qué haría? Yo le diría, enséñate a dar besos, enséñate a decir te quiero, enséñate a decir te amo. Yo le diría a ese Ramón, disfruta a tu mamá, disfruta a tus hermanos, la compañía de los gatos, disfruta tu colonia, tus calles, sí, bébetelo, imprégnate de ello, porque eso se pasa muy rápido y lo vas a extrañar. Eso me ha hecho llorar muchísimas veces, porque no lo hice. ¿Sí? Cuando uno está niño piensa muy diferente a cuando uno está grande. Quisiera haber tenido mucha conciencia para habérmelo metido como electricidad y haberlo disfrutado mucho más. Porque pobre no fui, había carencias, como todos los que vivíamos en el entorno, pero nunca supimos que tuvimos carencias. Es decir, éramos felices. Pero a mí en lo personal me faltó conocer más emociones que me unieran más a mi familia. ¿Algo que quiera agregar? Pues agradecerles a ustedes, a ti Javier y al staff que está aquí detrás de las cámaras. Ojalá y no los haya defraudado con mis respuestas. Porque, no, al contrario. Y gracias por la invitación, por considerarme una persona que se merece entrevistar. Sinceramente, yo no lo esperaba, ¿sí? Porque pues aquí vi a Thor Salayandía hace algunos días. O sea, Thor es una persona de ese tamaño. Y que me invites tú a mí, pues te agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias a usted. Como siempre lo hemos dicho, creo que y creemos en el espacio que las personas que han marcado a la ciudad, que han hecho algo y ha sido algo muy bueno, necesitamos escucharlas, necesitamos escuchar sus historias, cómo salieron adelante, cómo eran en sus infancias, en las escuelas, cómo comenzaron a trabajar y saber que el juarense es eso, ¿no? Una persona que está constantemente trabajando, que se está superando cada vez más y que a pesar de todas las negativas que pueda llegar a tener, siempre va a tener la cara y la fortaleza para levantarse un día más y salir adelante. En Ciudad Juárez siempre hay escalones. Siempre hay escalones. Sí. Muchísimas gracias, Ramón. No, gracias por compartir todas estas anécdotas, toda esta historia con nosotros. Esperamos seguirlo viendo. Esta es su espacio, sus micrófonos. Por último, ¿dónde lo podemos escuchar? Bueno, pues yo estoy todavía trabajando en órbita. Yo le recomiendo que a mí es el espacio que más me gusta. Los viernes a las 9 de la noche tengo un espacio de jazz, porque no todo es rock and roll. Entonces el espacio ya tiene 3-4 años ahí y yo trato de poner música mundial, música rara, jazz, tango, boleros, world beat, cosas así que pues no se escuchan comúnmente en la radio. Es una horita nada más, a las 9 de la noche, los viernes preferentemente, y los martes, por ejemplo, hoy es martes, a lo mejor esta entrevista no sale algún martes, pero todos los martes tengo entrevistas con grupos locales, todos los martes. Hoy mismo tengo entrevista. Yo creo que son los días más potentes que yo tengo en la radio. Pues muchísimas gracias. Ahí está la invitación para todas aquellas personas que todavía tienen radio en sus carros, en sus vehículos, y lo puedan sintonizar. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ustedes. Por nuestra parte es todo. Y pues gracias a todos ustedes. No se olviden de suscribirse, de compartirlo, de darle like. Ayúdenos a que crezca esta comunidad, dejen su comentario y pues, sobre todo sigan a Ramón en órbita y en sus redes sociales. Perfecto. Por nuestra parte es todo, muchísimas gracias, hasta la próxima.